Inclinen sus rostros. Padre bendito, te agradecemos por el día de vida que nos permites, te agradecemos por cada uno de los hermanos que estamos reunidos el día de hoy aquí, te pedimos igual por cada uno de ellos que viene de camino para acá y por cada uno de esos hermanos que se reúnen el día de hoy en diferentes iglesias. Padre, pedimos que el día de hoy tú seas el que hable con el pastor, el que hable de la mano del pastor, Padre bendito, para que lo que Él nos venga a enseñar sea de crecimiento para cada uno de los que estamos aquí escuchando. Entonces, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Pues para iniciar voy a leer un pequeño devocional que es algo que llevamos en casa. Este viene titulado como Dios vino a nosotros. Y bueno, este va referenciado a la cita de Mateo 1, desde el versículo 21 hasta el versículo 23. No es necesario que lo busquen, y aquí viene. Dice, ella tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos solos, como si nadie entendiera nuestro dolor, nuestras luchas y nuestras dudas. Pero este pasaje nos recuerda algo extraordinario. Dios no se queda distante en el cielo, Él vino a nosotros, se hizo humano y caminó entre nosotros. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Piensa en eso. El creador del universo es Rey de Reyes y decidió nacer en un humilde pesebre para alcanzar tu corazón. Él no vino para juzgarte o para señalar tus errores, vino para salvarte, para abrazarte en medio de tu debilidad y ofrecerte una nueva vida. En un mundo lleno de incertidumbre, donde las noticias nos abruman y el ritmo de la vida nos desgasta, el mensaje de Manuel sigue siendo una verdad viva. No estás solo. Cuando enfrentas una pérdida, un fracaso o un desafío, recuerda que Jesús está contigo. Él conoce tu sufrimiento porque también lo vivió. Él es Dios que lloró, que sufrió y que venció para darnos esperanza. Dios no vino solo para ser un observador en nuestra vida, vino para transformar nuestra realidad. ¿Lo dejaremos entrar el día de hoy en nuestras luchas, alegrías y sueños? Su presencia es el regalo más grande que podemos recibir. Bueno, esto va un poquito más en mano con lo que vamos a estar viendo con el mensaje del pastor, que igual en un momento vamos a leer, pero primero pues me gustaría que pasara el hermano Humberto para que oráramos por las misiones, recordando que pues la semana pasada tuvimos nuestra conferencia misionera, vinieron, aparte de algunos de los misioneros que se encuentran en ciertas partes de Guerrero, principalmente en Trapa, y pues pedir por ellos, por su vida, porque se dieron el tiempo de estar aquí con nosotros, porque es algo que saben, es un viaje larguísimo, es como si visitaran casi otro país, son 10 horas, 7, 8 horas, tranquilamente se puede ir a otro país, y decidieron venir acá. Entonces vamos a orar por ellos. Buenos días, hermanos. Ahí tenemos la información de nuestros hermanos a los que la iglesia de aquí de Villa Las Flores estamos apoyando en oración, y también, gracias a Dios, podemos también económicamente poder aportar algo de lo que el Señor nos da, hermanos. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Cada mes, cada trimestre mandan reporte, dándonos a saber lo que Dios está haciendo en la vida de las personas en esos lugares donde están. Como dijo mi hermano Adrián, están allá en Tula, Tamaulipas, nuestro hermano Adán y Lorena, Tlapa, Guerrero, partes de la sierra, nuestro hermano Gaby Fortuna, que ya tuvimos el gusto de conocerle, nuestro hermano Manuel Leva, nuestra hermana Esperanza, aquí trabajando en México en misiones, nuestro hermano Luis y Andy, que pronto el día 21, primeramente Dios lo tendremos aquí con su esposa y sus hijas, nuestro hermano Gerardo Rossi y Arlet, que están allá en España, nuestro hermano David Gómez, que está aquí en Chalco, en Pueblo Nuevo, Chalco, y nuestro hermano Saúl y Sol y sus hijos, que están allá en Italia. Estaban en Albania, ahora ya están en Italia, gracias a Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias, Padre, porque podemos ser partícipes, Señor, de la comisión que tú nos has dado, Señor, de que vayamos a todo el mundo y prediquemos tu palabra, Señor. Tal vez no podemos ir a lugares lejanos, Señor, pero sabemos, Padre, que nuestras oraciones llegan a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo sigue obrando en la vida de la gente, Señor, y deseamos que tu gracia, Padre, y tu amor se siga manifestando, se siga extendiendo en todas las partes del mundo, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Padre, que tú has puesto en su corazón, Señor, el servirte,
el salir de sus hogares, de amigos, familiares, Señor, y salir y juntamente con los que son casados llevar a su esposa, a sus hijos, Señor, a esos lugares donde tú los has mandado a predicar tu palabra, Señor. De diferentes maneras, Señor, ellos trabajan. Y gracias, Señor, por los reportes que nos dan, Señor, de lo que tú estás haciendo en sus vidas y en la vida de la gente que tienen a su alrededor, Señor. Gracias, Padre, porque eso también a nosotros nos motiva, Señor, para agradecerte, Señor, y seguir orando por nuestros hermanos y por la gente, Padre, que aún no te conoce. Gracias, Señor. Gracias, Padre, y oramos que tu Espíritu Santo les siga guiando, que tu palabra, Señor, siga siendo honrada en sus vidas, que ellos puedan manifestar el carácter de Cristo en sus vidas, Señor, a la gente que tienen a su alrededor, Señor. Gracias, Padre, y Señor, pues que tú sigas en tu bondad, generosidad, Señor, proveyendo también para poder seguir aportando, Señor, para su economía, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú les provees lo que ellos necesitan, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Y bueno, vamos a orar por las ofrendas, para eso va a pasar David. Y igual recordando que también la semana pasada hicimos nuestras promesas de fe, donde pues es más que nada la cantidad que vamos a estar aportando durante este año. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por este día que nos permitas vivir un día más. Gracias por ya casi acabar el año, Señor. Te pedimos, por favor, por las ofrendas, para que tú pongas en el corazón de las personas que puedan dar las ofrendas, que lo den, Señor, que lo den con un corazón dispuesto, un corazón con gozo, no por la bendición, porque tu palabra dice que si damos tú nos bendecirás. Eso no necesariamente es económicamente, porque la verdadera prosperidad ante ti no es la económica, sino aquella que crece en paz, en gozo y en llenura del Espíritu Santo. Así que ayúdanos a darlo con esa llenura del Espíritu Santo, con un amor sincero, un amor que se desprovee de sí mismo y no busca ninguna otra cosa más que bendecir a los hermanos misioneros, a la congregación, en la construcción de la iglesia o en los demás gastos que tiene la iglesia local de aquí de Villa, Señor. Pon en nuestro corazón dispuesto, y gracias por todo lo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Igual pues recuerden en la parte de atrás es donde está todo lo de las ofrendas, para que puedan ya dejar posteriormente eso. O si ya fueron a dejar, gracias. Y bueno, vamos a ir de favor a Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Cuando lo vayan encontrando, de favor se ponen de pie. Lucas 5, versículos 27 al 32. Y bueno, esto lo vamos a leer alternadamente, inicio yo, y en el versículo final nos enfocamos. El pasaje lleva por título Llamamiento de Levi. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Levi, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y Levi le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Amén. Gracias, hermanos. Igual ya quieren de pie, porque igual ya vamos a empezar con la alabanza. Y previo a empezar, me gustaría que buscaran el Salmo 150 para la exaltación a alabar a Dios con instrumentos de música. Ok, el grupo de alabanza vaya pasando, de favor. Si ya lo tienen, vamos a leer todos juntos este, de favor. Amén. Iniciando. 1, 2, 3. Alabad a Dios en su santuario. Alabad en la magnificencia de
trabaje con cuerdas y flautas, trabaje con tímpanos resonantes, trabaje con tímpanos de estudio, todo lo que respira alaba a Dios. Aleluya. Nos dejo con nosotros. Hermanos, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? ¿Bendecidos en victoria? Muy bien. Fíjense, hermanos, que los cantos del día de hoy, digo, por otra cosa, los cantos todo el año son hermosos, son bellos, pero en esta ocasión estamos recordando cuando nuestro Señor Jesucristo vino y se hizo hombre aquí en la tierra. Entonces, es un gozo muy grande, creo que para todos nosotros, para ustedes también, el cantar estos cantos que precisamente hablan de ello, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a, como siempre les digo, cántenlo con el corazón, no se necesita la voz grandiosa. El chiste es que nuestro Padre escuche nuestros cantos, nuestras alabanzas, pero con el corazón. ¿Ok? Vale.
a su Hijo Dios, vino nuestro Emmanuel. La profecía fue cumplida. Dios por nosotros, nuestro Emmanuel. Dios descendió y se encarnó. Jesús nació, nuestro Emmanuel. Vino a salvarnos, vino a redimirnos. Dios por nosotros, nuestro Emmanuel. Y esta alabanza es muy, muy bella. Al mundo paz. Todo el mundo nos la sabemos. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, mi paz sacaré, mi paz sacaré, mi paz y paz sacaré. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará, con gracia y con poder, a la nación demostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Jubilosos te adoramos, Dios de gloria y Salvador. Nuestras vidas te entregamos, todos se abran por la voz. Aumenta nuestros planes y tristezas sobre Jesús. Danos bienes celestiales, llenados de gozo y luz. Tierra y cielo están gozosos, reflejando tu amor. Ángeles y estrellas todos cantan siempre tu honor. Donde cae río y fuente, campos de mariacho, donde juegan fe constante, que debemos alabar.
ilumina nuestra mente con divina claridad. Por el sol cantemos, por el coro celestial, como hermanos habitemos en la voz santo y real, hablando siempre vamos en la lucha conquistar, sin confiando en ti amamos, nos ayudas a animar. Amén, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, gracias Padre por permitirnos alabarte con estos cánticos. Gracias Señor por haber mandado a tu Hijo Jesús aquí con nosotros a la tierra, Señor. Nos gozamos realmente cada año en pues ver y celebrar la venida de tu Hijo Cristo. Gracias mi Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salen los niños a sus clases, por favor. Y tenemos la predicación con nuestro pastor Eric. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Aprovechen para acomodarse en sus lugares y si están volteando a alguien más, aprovechen para saludarlo y bendecirlo, ¿verdad? Es un gozo que este domingo podamos venir a bendecirnos unos a otros, a gozarnos. Hoy, primer domingo del mes de diciembre, último mes del año 2025. ¿Saben? Hoy es el último domingo del mes del año, pero también es una bendición porque es la última oportunidad que tenemos de celebrar la Cena del Señor. Y eso nos hace recordar, como cantamos, recordando no solo en la época decembrina, no solo el nacimiento maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Diario lo tenemos que recordar y cada vez que tenemos Cena del Señor podemos emular y recordar ese momento. Pero también es una oportunidad grande para estar en comunión. Para estar en comunión. Las noticias del día de hoy nos dicen que en esta semana que comenzó el año se vienen muchos suicidios, el aumento de la pornografía por internet. Ahora ya analizaron el asunto de que usen tu cara para ponerlo a través de la inteligencia artificial en un cuerpo desnudo o en una situación comprometedora. Hay mucha gente aumentando en enfermedades no solamente físicas, sino mentales, emocionales y de otros tipos que desafortunadamente la ciencia desconoce. Aunque hay muchos avances en la ciencia, hay muchas situaciones que el mundo no alcanza a comprender. Deseos sexuales desordenados y fuera de la voluntad de Dios, llámesele como se le llame, ¿verdad? Pornografía, inmoralidad sexual, adulterio, ¿sí? Atracción hacia el mismo sexo, otras cosas. México ocupa también un país con muchos niños menores de 12 años en situación de orfandad y somos uno de los países que menos adopta niños en el mundo. Ya no estamos hablando de los que quieren casarse y quieren tener hijos, sino de los niños que ya hay en las casas hogar, abandonados. Muchos ya no quieren adoptar niños de 12 años hasta 12 años. Dicen, ¿qué compromiso? Pues sí se requiere compromiso, ¿verdad? La mayoría de la gente prefiere niños menores de 7 años en su casa. Y son estadísticas de esta semana que yo estaba viendo en las noticias. Los niños entre 8 y 12 años se quedan muchos de ellos en las casas hogar y cuando cumplen la mayoría de edad salen al mundo y a ver cómo salen, ¿verdad? Muchas personas se quejan de que sus vidas están hechas pedazos por la violencia y el abandono.
familias rotas, gente aislada y solitaria, enfermos mentales o ancianos olvidados en los asilos o en las casas de asistencia. ¿Cómo interactuó Jesús con los pecadores ahí en la palabra de Dios? Los evangelios nos narran de una manera repetidamente la interacción de Jesús relacionándose con los pecadores en escenas como las comidas. Este mes, por cierto, los mexicanos somos muy comelones. Un programa especial en la semana de los noticieros sobre el pan a nivel internacional, y México ocupa el número 1 en calidad de pan dulce. ¿Sí? ¿Y saben por qué se da históricamente eso? En el tiempo de la construcción de la Catedral Metropolitana, y son cosas históricas que uno a veces no sabe. Durante la construcción de la Catedral Metropolitana se creó una especie de cemento para pegar los bloques de piedra de la catedral, y se usaba mucho, ¿qué creen? Huevo, para crear ese cemento, clara de huevo, y las yemas se las empezaron a dar a las panaderías, a las monjas que hacían rompope, y se empezó a producir, o sea, a desarrollar la creatividad. ¿Por qué cito la comida? Saben, también México está catalogado, la gastronomía mexicana está catalogada como de uno de los patrimonios de la humanidad, la gastronomía mexicana. ¿Y por qué hablo de la relación de Jesús con los pecadores? Porque Jesús, de hecho hay un libro que pude consultar un poquito, Jesús y sus comidas con los pecadores. Él comía con los publicanos y los pecadores. Ahorita nos espantamos que me invitaron a una posada, pero yo no quiero ir, porque está con puro pecado. Ahorita vamos a hablar de eso. Cuando se encontró ahí con publicanos y pecadores, en lo que leía mi hermano Adrián, gracias a Adrián por leer Lucas 5, 29 a 32, pero también de los otros evangelios como Mateo 9, del 10 al 13, Marcos 2, del 15 al 17, y su encuentro, por ejemplo, con Zaqueo, que es muy conocido en Lucas 19, del 1 al 10, o aún la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, se nos narra sus intercambios en las comidas con los publicanos y pecadores. Todas estas narraciones de las relaciones entre Jesús y los pecadores en los evangelios, y así he titulado esta predicación, Jesús y su interacción con los pecadores en los evangelios. ¿Cómo interactuó Jesús en los evangelios? Hay muchos pasajes claves. Yo me sorprendí cuando me puse a buscar esto, y ustedes lo pueden googlear o lo pueden buscar en una enciclopedia bíblica. Hay muchos pasajes donde Jesús estaba en una boda, había festividad, había comida, estaba cenando con publicanos y pecadores, estaba a la mesa de personas que mostraban cierto interés en el evangelio. Siempre estaba rodeado de pecadores. Siempre estaba rodeado de pecadores. Y digo siempre con total énfasis, porque durante 3 años se rodeó de 12 pecadores, como tú y como yo, que aunque eran sus seguidores, no dejaban de ser pecadores. Cuando nosotros olvidamos que somos pecadores, hay una diferencia, ¿verdad? Pecadores perdonados y redimidos y pecadores perdidos. Pero cuando nosotros nos olvidamos de nuestra condición de pecado, a veces se nos olvida interactuar correctamente con otros pecadores como lo hizo Jesús. Hoy vamos a aprender algunas cosas en algunos pasajes de la Biblia, que si bien Jesús no aprueba el pecado, aunque algunas veces vemos en la Biblia que Dios dice que no nos juntemos con algunos tipos de pecadores.
Pero siempre Jesús se acerca al pecador con misericordia y llamándolo al arrepentimiento y a su conversión. Hoy vamos a ver algunas de esas cosas. También la cercanía de Jesús con los marginados es una muestra de que nadie, como dice Primera de Juan, nadie queda fuera del alcance del amor de Jesús. Dice que el que a Él viene no lo echa fuera. Y tercero, hay una crítica muy fuerte de Jesús hacia los fariseos, hacia los religiosos, que revela una tensión contra la religiosidad que excluye y la misión de atraer el Señor Jesús a todos los seres humanos, no importa su condición, su trasfondo, su estado. Entonces, hoy vamos a ver algunos ejemplos de por qué Jesús se relacionó de esta manera con los pecadores. Desde su nacimiento hasta su muerte, los pastores que lo adoraron eran pecadores. Los reyes o los magos del oriente que traían sus regalos con muchos significados eran pecadores. De hecho, muchos creen que practicaban no solamente la astronomía, sino ciertas artes del oriente que no conocemos, pero normalmente los sabios de la antigüedad practicaban cosas que a nosotros nos parecerían aplicables a Deuteronomio, ¿verdad? Por ahí, de consultar los astros y consultar tal vez otras cosas, los movimientos astrales, y no, ya están consultando los signos del zodiaco. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero las costumbres de esos tiempos así eran. Jesús interactuó desde su nacimiento con ese tipo de personas y recibió la adoración de ellos y no lo rechazó. El problema es que hoy en día a veces nuestra mente tiene demasiados prejuicios religiosos, y no estoy diciendo que vengo a señalar y a cortar cabezas, no, mis hermanos. Vengo a invitarles a que en esta temporada, donde vivimos una época política y social muy adversa en el mundo, planteemos una evangelización, unas misiones, y presentemos a un Jesús al alcance de todos, no solo de unos cuantos privilegiados, porque yo creo que somos muy privilegiados. Tenemos una Biblia en nuestro idioma. Por cierto, Dios sabe que alguien se tomó el tiempo de regalarme una Biblia en estos días, y no está aquí esa persona. Gracias. Una Biblia nueva, la estoy estrenando, muy bonita. La relación de Jesús con los pecadores no fue casual, mis hermanos. La relación de Jesús con los pecadores fue central. ¿Por qué? Porque su nombre, Jesús, quiere decir eso. Es el mismo origen de la palabra Jesús que de la palabra Josué, por ejemplo. Y a algunos nos gustan los idiomas bíblicos, y me encanta cuando queremos hablar hebreo. Yo no sé hebreo, pero decimos Yeshua HaMashiach. Me encanta cómo se oye, pero no sé si lo estoy pronunciando bien. ¿Por qué? Porque a veces queremos sonar muy ilustrados. Jesús dice que llamará a su nombre Jesús porque Él salvará. En griego, la palabra viene de una palabra soterios, salvación, salvador. Salvará a las personas de sus pecados. Entonces, cuando hablamos de la relación de Jesús con los pecadores, no es que haya sido una coincidencia que a Dios se le ocurrió ponerlo en ese momento histórico de tantos problemas sociales, siendo gobernados políticamente mal. Pensemos en el contexto político e ideológico del tiempo de los romanos, hermanos. Hoy nos quejamos de que hay muchas ideologías. Hermanos, los césares
romanos se creían dioses y se llamaban dioses a sí mismos. Sus templos los adoraban como dioses y hay aquel que no se rindiera ante el César. No vivimos tiempos muy diferentes. No vivimos tiempos muy fáciles que digamos, pero tampoco en el tiempo del Señor Jesús se vivían tiempos muy fáciles. A Jesús no le tocó, si hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús, hubiéramos creído en Él y lo hubiéramos adorado. Me encanta ese romanticismo de los cristianos. A mí me da miedo pensar que hubiéramos vivido en ese tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubiéramos sido los del pueblo que hubiéramos estado gritando: ¡crucifícale! ¡Crucifica! ¿Te hubiera gustado vivir esa parte? No, me hubiera gustado ser un pastorcito de los que le adoraron. Pues no eres ni judío, hermano. Entonces no creo. Él mismo se define como médico para los enfermos, tanto espirituales como enfermos físicos. Él mismo nos invita a reflexionar en cuáles son nuestras prácticas cristianas hoy en día. ¿Realmente nos acercamos con misericordia a aquellos necesitados que son relegados por la sociedad como Jesús lo hizo? ¿O somos selectivos? Vamos a ver el día de hoy y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este mensaje. Amado Padre, gracias te damos por este día. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de pedir la palabra de Dios en nuestro idioma, y gracias porque, Señor, tú hablas a nuestro corazón. Gracias porque en medio de una situación tan fuerte, tan difícil que se puede estar viviendo en muchos ámbitos, Señor, nos recuerdas que cada día estás más cerca, Señor, y que tú quieres también acercarte a los pecadores, Señor, y que también tu iglesia debe estar preparada, como dice el apóstol Pedro, para presentar defensa delante de todo aquel que demande razón de la fe que tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer la palabra, no para jactancia, sino para obediencia, a conocer la palabra para transformación, no para condenación, a conocer la palabra para vivirla, no para aplicársela al destino. Gracias te damos por este día, porque sabemos que tú nos vas a guiar en este mensaje y a cada uno vas a repartir de tu enseñanza espiritual a través de tu Espíritu Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Solamente voy a escoger algunas citas, porque hay muchas citas que hablan directamente de la relación de Jesús con los pecadores, y algunas son paralelas. Por ejemplo, algunas se repiten en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y especialmente algunas pareciera que son idénticas en Mateo y Lucas, que son evangelios que se les llama sinópticos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el primer pasaje en Mateo 9, del 10 al 13, vayan conmigo. Mateo 9, del 10 al 13, donde se nos explica que Jesús está comiendo en la casa de Mateo, de Leví, y está comiendo con quienes. Del 10 al 13 vamos a leer, dice así: y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué descripción tan hermosa!, ¿no? No había una mesa VIP para el Rey del Universo. No había un RSVP, como ponen en las invitaciones finas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí han visto que ponen ¿y qué es RB? Es el rendezvous s'il vous plaît, francés. Cite antes, haga cita por favor. ¿Ok? Entonces, Jesús no había hecho cita antes. Bueno, celestialmente sí había hecho cita antes, pero la había hecho para sentarse con los pecadores. Ahí estaban los que se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Quiénes eran los publicanos y quiénes eran los pecadores? ¿Quiénes eran considerados los publicanos y los pecadores? Los cobradores de impuestos, los traidores. Mateo era uno de ellos, expertos en finanzas seguramente.
pero para su conveniencia. ¿Por qué? Porque su ganancia radicaba en sustraer o robar literalmente de los impuestos que tenían que entregar al Imperio Romano, pero sangraban a los paisanos. Perdón, usé palabras muy coloquiales, pero se robaban a sus propios connacionales. ¿Ya? ¿Has entendido? Traicionaba a su patria. Mateo era un traidor a su patria. Porque si dijera, yo le estoy cobrando los impuestos a los judíos en lugar de los romanos, porque esa es mi chamba, y a lo mejor tenía su salario, pero además, eso estaba permitido aceptablemente porque era un trabajo que hacía, era un outsourcing, porque trabajaba para otra nación. No, no es cierto, no le llaman ahora así. Trabajaba para otra nación y generaba impuestos para mandarlos al extranjero, al Imperio Romano, pero se robaba. ¿Y cuál es la acusación o la crítica que encontramos en este pasaje? Cuando vieron esto los fariseos, versículo 11 dice, los fariseos preguntaron, ¿por qué comes con los pecadores? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? Y la pregunta es ¿por qué no? Y Jesús responde de la manera que tal vez los pecadores, los fariseos no esperaban. Versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Qué tenía que ver una cosa con otra? Estaban hablando de publicanos pecadores y estaban hablando de fariseos. Y Jesús rompe el esquema porque toca un asunto de salud. Hermanos, como maestro Jesús se da el lujo de romper los esquemas y contesta lo que quiere porque tiene un propósito. Estaban hablando de un contenido espiritual y Jesús mantiene el contenido espiritual usando otro tipo de contestación. Porque estaba hablando de la necesidad que había en su alma. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes eran considerados en este pasaje los sanos? Los fariseos, ellos se consideraban sanos, limpios, puros. Y en la iglesia de hoy, hermanos, se nos ha enseñado un modelo de cómo hemos sido perdonados nuestros pecados y que hemos sido limpiados, somos puros y santos. Y sí, Dios nos ve así. El principio de la posición es que nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo. Pero en la realidad nosotros tenemos que trabajar en nuestra santificación. Pero ¿qué pasa cuando no trabajamos en nuestra santificación? Cuando el que sabe hacer lo bueno no lo hace. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es? Pecado. Y a veces no quiero saludar a mi hermano, a veces no quiero hablarle de Cristo a alguien, o a veces estoy muy cansado para hacer lo que Dios me pide. Y aunque yo me sienta sano, porque a veces yo soy fariseo y me siento sano, conozco las escrituras, he sido perdonado en mis pecados, veo con desdén al que no tiene esa relación con Jesús. Y le hablamos a la gente, los que estamos de este lado del púlpito, yo hablo de mí, hablamos a la gente, es necesario que la gente tenga una relación con Jesucristo. Y hablamos de la conferencia misionera, de ir a las naciones, y apoyamos al hermano David Gómez, y apoyamos a los hermanos en Tula, y en Tlapa, y en China, y en Italia, y en España, y gracias a Dios por eso. Pero a nosotros, que no se nos olvide que tenemos parientes, vecinos, tenderos, panaderos, tortilleros, compañeros de trabajo que no conocen a Cristo. Y a veces pasamos de largo y ni siquiera los buenos días. No he venido, Jesús les narra otra cosa ahí en versículos 12 y 13. Al oír esto, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y versículo 13 dice, y pues aprended de mí. Lo que significa, era algo que los judíos sabían, por eso les llega como
como dice Hebreos 4:12, la palabra así derechita, como cuchillo y mantequilla, corazón, una palabra directa para ellos. Ir y aprender pues lo que significa que misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué? ¿Qué fuertes palabras? Esa es la razón por la que Jesús vino y por la que estaba sentado en la mesa con esos publicanos y pecadores. En Mateo 21, 31 y 32 hay otro ejemplo donde Jesús da una parábola. Mateo 21, 31 y 32. Dice así. Está hablando de la parábola, el contexto está hablando de la parábola de los dos hijos. ¿Ok? Voy a leer desde el 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y acercándose el otro le dijo la misma, voy y no fue, perdón. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo? Pues todos diremos, por sentido común, pues el primero. Fue lo que Jesús les dijo. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué declaración tan tremenda hace Jesús. Estamos formados en la fila hacia el cielo, mis hermanos. ¿Y qué les dijo Jesús a sus discípulos? ¿Quiénes van primero en la fila? ¿Quiénes tienen turno? Yo tengo el turno 1 millón o 20,000 millones. 16. Y mucho adelante de mí y adelante de ti está, por ejemplo, en la historia, una mujer de mala reputación que está en el linaje de Jesús, que está narrada en el libro de Josué, llamada la ramera. Así lo describe el libro de Josué, no yo. La ramera, la prostituta. Una mujer que adoraba a los dioses de esa ciudad, que era idólatra. Y que por temor al Señor creyó lo que esos espías le dijeron y los escondió primero y luego los ayudó a bajar con un cordón ahí por el muro. Y luego le dijeron: esa es la muestra, vas a dejar ese cordón rojo como muestra, ¿verdad? Para cuando venga la destrucción sobre tu ciudad. Y es hasta un tipo de Cristo, porque el color carmesí, el color rojo, era un tipo de la sangre de Cristo. Una ramera que está narrada en la genealogía de Jesucristo, una prostituta, una mujer de mala reputación. Y Jesús dice: esas personas, esos publicanos, esos ladrones, traidores de la nación, y esas prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Hermanos, Jesús nos amablemente y amorosamente nos golpea en la cabeza con un palito y dice: ¿hay alguien ahí? ¿Por qué? Porque yo creo que como iglesia no solo le estamos fallando a Dios en la evangelización y en la comunicación del amor de Cristo, estamos fallando a una generación que está hambrienta y sedienta y que está yendo al infierno, mis hermanos. Muchas personas, no solo del mundo, sino también de la iglesia, se están yendo de las iglesias. ¿Por qué? Porque tal vez no han nacido de nuevo, pero la iglesia no está funcionando como debería.
debería de funcionar para comunicar correctamente el Evangelio. Damos un Evangelio mezclado, por un lado entre las religiosidades y los conceptos tan farisaicos que traemos y otras cosas, porque estamos mezclando nuestras conductas que no hemos dejado, que no nos santificamos y que no nos apartamos del pecado. Y dicen, para ser cristiano y ser como tú, yo no quiero. Pues vamos a hablar de algunas otras cosas. Marcos 2, 15 al 17 es otro pasaje. Ya sacamos 2 de Mateo, vamos a Marcos 2, 15 al 17. Son versículos muy cortos, pero muy fuertes, hermanos. Otra vez dice ahí, aconteció que estando Jesús, ¿en dónde estaba? Estaba a la mesa, estaba comiendo. Marcos 2, 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa, compartiendo la mesa, ¿con quiénes? En casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también, ¿a dónde? A la misma mesa. Y hoy celebramos la mesa del Señor. Pero yo creo que debería de haber más pecadores como yo invitados a la mesa. Está en un banquete con publicanos y pecadores en la casa de Leví. Y esto es lo mismo que leímos allá, pero quise leerlo desde la perspectiva de Marcos, porque vamos a ver cómo Marcos lo observa. Marcos 2, 15 al 17 dice que estaban sentados ahí a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, estaba comiendo con ellos. No solamente estaba sentado, estaba comiendo con ellos. Y si recordamos las tradiciones orientales, no comían con cubiertos, comían con la mano. Y seguramente a la hora había un roce de manos y un toque. Te tocó una pecadora, te tocó un pecador. No es tal escándalo, hermanos. No había sanitizante. Yo te pregunto, cuando vas a una taquería, ¿te importa quién está sentado con una taquería? Yo pensé en eso en mi caso. El otro día conocimos una familia cubana y les invitamos a la iglesia. Pati y yo estamos platicando con ellos, tienen una situación muy peculiar como inmigrantes. Cuando tú te sientas en un lugar público a comer, no te fijas quién está a tu lado. Lo que a ti te interesa es comer. Y si hay alguien desagradable en algunos restaurantes, tal vez medio exclusivos, si hay personas que se quejan y dicen, no podría cambiarme de mesa porque las personas que están aquí al lado, pues no me caen. Y a lo mejor si hay un cambio de mesa, pero que van a cambiar es a ti. ¿Por qué? Porque tenemos libertad en nuestro país, ¿no? Algo te van a mandar a la mesa junto al baño, ten cuidado con que pidas un cambio. Pero a veces traemos muchos prejuicios. Y estos fariseos lo vieron comer con los publicanos y con los pecadores y dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Lo llamaban ¿qué? Comedor, comelón y bebedor. ¿No lo dice también Jesús más adelante cuando hace una referencia a Juan el Bautista y les dice, vino Juan el Bautista y lo llamaban medio loco, aislado, ermitaño, antisocial. ¿Por qué? Porque vestía con piel de camello, vestía con pieles silvestres de animales del bosque y no comía lo que comían los demás, ¿verdad? Comía chapulines, comía cosas silvestres como la miel, comía cosas y no tomaba vino y lo llamaban loco. Y al Hijo del Hombre viene y lo llaman comilón y bebedor. Hermanos, no se le puede dar gusto a la gente. Y no estoy diciendo que vivamos como se nos pegue la gana,
pero vivamos intencionalmente, vivamos con propósito, vivamos con determinación. ¿De qué? De darle gloria a Dios en primer lugar, pero también de alcanzar a los que no conocen de Cristo. ¿Y cómo concluye esta parte? Otra vez, como terminó ahí en Mateo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ya vimos qué significan estas frases. Marcos 14, del 3 al 9, es otra porción de la Biblia. Marcos 14, del 3 al 9, dice así la palabra de Dios. Cuando Marcos narra el ungimiento de Jesús ahí en Betania. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, me llama la atención, ¿en casa de quién estaba? De un leproso. Obviamente ya estaba limpio, pero según la ley, un leproso era una persona muy amada socialmente, ¿verdad? Sí, ¿no? Le daba la bienvenida en todos lados. Y saben, yo no sé si ustedes conocen a una persona que haya padecido lepra, yo sí. Y es hermoso porque, hermanos, cada año vamos a Acapulco a los jóvenes cuando hay oportunidad, y la dueña de ese lugar, de esa propiedad, es una hermana que padeció en su juventud lepra, la hermana Mari. Y era la persona más amorosa que te puedes imaginar. Abre su propiedad, tiene quién sabe cuántas hectáreas, pero abre su propiedad para que los jóvenes conozcan de Cristo, para que los jóvenes tengan un momento de solaz y de regreso. No son búngalos con aire acondicionado, se duerme en la arena, se duerme en el pasto, se duerme donde Dios nos da licencia, pero tenemos un lugar seguro donde se pueda predicar la palabra y donde los jóvenes conocen del Padre. Pues sabes, la hermana tiene sus brazos llenos de cicatrices y no se ocultan. Dios la sanó. Dios la sanó en su juventud. Y es una persona que tiene tanto amor por la juventud y tanta misericordia de la gente, que lleva en su propiedad, ya tiene como 80 años, lleva en su propiedad celebrando 65 años de cantamientos. Toda su vida, porque el Señor alcanzó con misericordia. Si esta hermana, en su tiempo de juventud, cuando tenía lepra, la hubiera, la iglesia a la que pertenecía o a la que pertenece, la hubiera echado para afuera. ¿Cómo? Porque muchos nos quedamos con el contexto judío de que tenían que sanitariamente, ritualmente, tenían que ser echados fuera del campamento. O una de dos, para que el Señor tuviera misericordia y los sanara, o para que murieran. Porque su piel apestaba a muerto. Eran personas que se estaban muriendo en vida. La piel se les caía a pedazos, literalmente. Cuando la gente, ellos tenían la obligación ritual, civil, religiosa, de que cuando entraban a un lugar por alguna situación, tenían que andar haciendo sonar la alarma. ¡Leproso! ¡Leproso! Tenían que avisar que había un leproso entre ellos. ¿Por qué? Como si hubiera un zorrillo en medio de ellos, de la gente sana. Entonces, estaban en casa de un hombre llamado Simón. Y qué bendición que aunque era leproso, aunque fue leproso, la Biblia y el Señor hace justicia y lo nombra en la palabra, hermanos. Lo nombra. Hay muchas veces, por ejemplo, como el familiar de Boaz, que le tocaba darle herencia al esposo fallecido de Ruth, ni siquiera lo llama por su nombre. En Ruth se le llama fulano. Y así se le dice: hey, tu fulano. Pero aquí a un leproso que quiso seguir a Jesús se le nombra, y no se le llama leproso, se le llama por su nombre, Simón.
Y sentado a la mesa, vino una mujer, imagínense la escena, un ex leproso, y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Había murmuración, cosa que la Biblia calificaba como pecado. Pero ellos se daban el lujo de murmurar. La murmuración era pecado. ¿Ok? El enojo, se enojaron. También la Biblia llama al enojo pecado. Pero ellos se daban el lujo de pecar. Se enojaron, hablaron, murmuraron. Eso de dárselo a los pobres, hermanos, según algunos comentaristas, era una mera justificación delante de los oyentes. Porque estaban pecando en murmurar, en juzgar, en desechar a esa mujer. Pero podríamos haber hecho una buena obra. La buena obra la tendrían que haber hecho en ese mismo momento, teniendo el mismo sentir que Jesús. Y Jesús les dijo algo muy interesante, versículo 6: dejadla. ¿Por qué la molesta? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esos murmuradores, esos juiciosos, tenían delante de su presencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, y estaban desviando su mente por algo inferior, que era preocuparse por una botella de perfume que era derramada en adoración a ese Rey del universo. Y ellos no estaban valorando a Jesús, les preocupaba más el dinero que el Rey delante del cual se estaba derramando ese perfume. Y hermanos, tengamos mucho cuidado cuando nos enfocamos más en cosas alrededor de la persona de Jesús que en la persona de Jesús. Porque cuando recomendamos que cuidemos nuestra relación con Jesús, estamos hablando de nuestra relación con Jesús, no de las cosas que están alrededor de Jesús. Es muy fácil perder la visión y la perspectiva. Y como este caso, hermanos, hay muchos casos. Podría yo seguir narrando. Tengo 17 citas más, pero no voy a seguir porque ya vimos el banquete de Leví, la mujer pecadora que unge a Jesús. Jesús, ahí en Lucas 15, Jesús recibe a los pecadores y come con ellos. El fariseo y publicano en el templo, cuando están ahí en la hora de la oración, ¿verdad? Zaqueo, me encantaría leer Zaqueo y explicar un poco de Zaqueo, pero voy a dejar estos textos para ustedes, ¿verdad? Si quieren anotar algunos, se los voy a facilitar. Lucas 15, 1 y 2, está Jesús recibiendo a pecadores y come con ellos. Y los fariseos obviamente murmuran, ¿verdad? Esa es la acusación. En Lucas 18, 9 al 14, hay un fariseo y un publicano en el templo, y pues vemos el contexto de la soberbia religiosa y la verdadera contrición del pecador, ¿verdad? En Lucas 19, 1 al 10 tenemos a Zaqueo como jefe de los publicanos, y Jesús se hospeda en su casa, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de esa canción que aprendí en la escuela dominical cuando era chico. Zaqueo, un chaparrito así. ¿Okay? ¿Se acuerdan? ¿Y cuando Jesús pasó por ahí? ¿Okay? Del sicómoro bajó, ¿okay? O se subió y luego bajó, ¿verdad? Y Juan 4, hermanos, una historia hermosa de una mujer que había tenido 5 maridos. ¿Quién es Juan 4? ¿De quién estamos hablando? De la samaritana. Hermanos, aquí dice su banco de datos, Juan 4, samaritana. Juan 8.
del 1 al 11. El otro día le predicó sobre eso, ¿verdad? Una mujer que es sorprendida en adulterio y que la iban a lapidar conforme a la ley. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? El que esté libre de pecado, ¿qué? Tire la primera. Pero dice Jesús: yo no te condeno, vete y no peques más. Jesús tenía la autoridad para condenar, claro que sí, y tenía la autoridad para mucho más. Y no solo no condenó, sino perdonó y le invitó a un cambio, porque el amor de Jesús es transformador. Esa era la relación de Jesús, o la interacción de Jesús con los pecadores, hermano. En Juan 9, el ciego de nacimiento, todo el capítulo 9, si tienen tiempo de leerlo. ¿Quién pecó, este o sus padres? Viene esa pregunta. Y aquí, lejos de condenar ni a los fariseos ni al que tenía el problema de la ceguera, dice: esto es simplemente permitido por Dios como Dios soberano. Como Dios soberano. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos pasajes, hermanos? Hay muchas cosas que podemos sacar. Misericordia quiero y no sacrificio. La misericordia triunfa sobre las formas religiosas. Jesús le da prioridad a sanar el alma, a perdonar los pecados y a la restauración por encima de los moldes que se usan regularmente en la iglesia. En muchos de estos casos, como hablaba en la introducción, hay una mesa con comida. Y sabes, creo que en tu casa y en mi casa durante todo este mes, pero durante todo el año, siempre hay comida a la mesa. Y yo te quiero preguntar, ¿no te llama a mover, a invitar a alguien a comer a tu casa? Como un símbolo del reino de Dios. Como una invitación de Jesús. Comer con publicanos y pecadores comunica invitación. ¿Cuál es el pasaje de la conferencia misionera? 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿cuál ministerio? Reconciliación. ¿Sabes qué? Invitar a alguien a mi mesa me suena a reconciliación entre esas personas y el Señor. Antes de tomar una decisión, pídele al Señor: Señor, ¿quién quieres tú? No, ¿quién quiero yo? ¿Quién quieres tú que esté sentado en este mesa? Y te vas a sorprender, porque a lo mejor van a tocar a tu puerta pidiendo un pan. No te espantes si así sucede, pero yo te pregunto: ¿estarías listo para recibir a cualquier persona que tocara tu puerta para pedirte un pan y lo invitaras a tu mesa? ¿Estarías listo? Jesús siempre estaba listo. ¿Qué otra cosa aprendemos? Los cercanos, según los propios maestros de la ley, los que se creían sanos, cercanos, que estaban bien con Dios, entre comillas, eran los que tenían el conocimiento, que tenían las tradiciones, que tenían la historia a su favor, los receptores del reino de Dios. Pero Jesús viene a romper ese dogma. ¿Por qué? Porque todos, desde la antigüedad, todos eran bienvenidos para probar las bendiciones del reino de Dios. A los lejanos, a los de lejos, se les consideraba a los publicanos, a las prostitutas, samaritanos. En este caso, hoy en día, ¿quién podríamos señalar? A lo mejor algunos de los que comentamos al principio, ¿verdad? Enfermos, personas con problemas mentales, que están en amenaza de un suicidio, a los depresivos, a los antisociales, al vecino gruñón, a la vecina amargada, a la
despiertos en la noche y que llaman a la patrulla porque ya se están golpeando los esposos, a los niños mocositos ahí que están con los pies descalzos y que salen llorando en la madrugada, gritando por qué se llaman a su papi o a su mami. También, hermanos, otra cosa que aprendemos es que Jesús tenía la autoridad para perdonar. Dios nos dio esa autoridad primero para perdonar a los que nos han ofendido. Si leemos bien el Padre Nuestro, por ejemplo. Pero también nos da la oportunidad y la autoridad de ejercer perdón divino por aquellos que aún están bajo nuestra casa. Job pedía perdón por sus hijos, por si hubieran pecado. Intercedía por ellos. Job daba ejemplo de su amor a Dios a través de amar a su familia. Pero muchos, cuando saben que nuestro hijo, nuestra hija, cometió una falta, resultó embarazada, está metiendo en drogas, le atraen personas del mismo sexo, ¿qué hacemos? Muchas familias los corren de su casa. Si vas a venir con tus cosas, vete de aquí. Y en vez de ser el lugar de la misericordia, se vuelve el lugar de la desolación. Jesús ofrece perdón divino y nos da la oportunidad de salir de nuestro cuadro de comodidad tal vez religiosa, porque ese cuadro de religiosidad a veces confunde lo que es pureza con aislamiento social. La iglesia es un lugar de reconciliación. La iglesia es un lugar donde el pecador encuentra el perdón de Dios a través del Evangelio, pero también debe de encontrar la aceptación de los hermanos y la ayuda para crecer y no ser juzgado y aprender a no pecar más, como Jesús le dijo a la que era acusada de adulterio. Tenemos que aprender nuevas cosas. Con lo que hemos aprendido tal vez no nos alcanza a lo largo de la historia. Solo para hacer un énfasis, porque las citas que di, algunas van a decir, ¿por qué Mateo dice esto? ¿Por qué Marcos dice esto? ¿Por qué Lucas dice esto? ¿Por qué Juan dice esto? Por ejemplo, Mateo destaca mucho la tensión entre los fariseos y el sesgo social contra prostitutas, contra publicanos, contra pecadores, respecto al reino de Dios, si eran o no aptos para creer en la verdad y entrar en el cielo. En Marcos presenta la imagen de Jesús como médico y hace un énfasis ahí que el vino nuevo no se pone en odres viejos. Hace una diferencia entre los odres viejos y los odres nuevos. Y el vino nuevo también va cambiando de lugar donde se coloca, ¿verdad? Los cueros viejos ya no sirven. Lucas subraya la alegría del cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? En Lucas vemos muchas escenas de Jesús con las mesas y las parábolas de un encuentro con el Señor, una reconciliación. Y Juan nos recuerda muchos encuentros personales, como la samaritana, la adúltera, y la oportunidad de acceder al cielo por la fe, creer en Él. Y yo pregunto, a manera de cerrar este pasaje y este mensaje, ¿cómo ves hoy el compartir tu vida, tu casa, tu mesa con quienes consideras marginados? Te ayudaría a pensar en un mapa mental, en una aplicación, de que pudieras identificar las mesas de pecadores donde tú te podrías sentar en tu comunidad. Quiero explicarme. Te ayudaría a pensar en familias o personas claves a tu alrededor, que en este fin de año y inicio del siguiente podrías invertir tiempo, dinero, comida en tu comunidad y con la gente que te rodea. A algunos nos encanta, a mí me encanta conocer a la gente,
Y el Señor me acaba de dar una lección y por eso quise cambiar este mensaje, hermanos, en sus aplicaciones. Personas que yo consideraba de desconfianza por una situación pasada, no voy a hablar mucho de eso, pero yo sí los consideraba de desconfianza en una casa cercana a mi casa. El miércoles, regresando de la oración, mi coche no quiso encender. Y dije, Pati, pues te empujo y meto el coche ahí en la subidita como se puede. Y sale, a veces me incomoda de la manera, ¿no? Por este trasfondo. Me dice, vecino, se le ofrece ayuda. Le digo, gracias, ni me dio tiempo de decirle gracias sí o gracias no. Ya se había dado la vuelta en su coche y emparejó su coche junto al mío y había sacado cables para pasar corriente y ya no estaba pasando. Dios me permitió pedirle perdón a Dios en ese momento. Porque siempre había guardado distancia con esa familia por una distancia que tenía que guardar. Yo fui amenazado por los que invadieron esa casa. Y sabían de mi esposa, sabían de ustedes como iglesia. Cuando me amenazaron sabían. Y nadie sabe esto más que mi esposa y yo. Me dijeron, no pongas en riesgo a nadie de tu iglesia, no te metas en el asunto de esa casa, porque yo cuidaba esa casa. Tú eres pastor de tal iglesia, está así, hay tantas familias. Sabían todo y saben todo. Yo dije, debo de proteger a la gente que está alrededor de mí. Dije, no me vuelvo a meter con esas personas. Y cuando llegaron a vivir esas personas, yo les dije, no sé si están relacionados o no, pero esas personas también necesitan escuchar a Cristo. Y le pedí perdón a Dios. Y uno de mis propósitos es llevarles el Evangelio. Tú puedes hacer un mapa de mesas en tu cabeza, en un papel, de la comunidad a tu alrededor que necesita. Puedes definir un plan de acción de 24 días de aquí al fin de año y decidir a quién puedes invitar a compartir un tiempo de un panecito, de un cafecito, de una galletita, de un ponchecito. ¿Saben? También otra actividad práctica que tú puedes hacer es un compromiso de arrepentimiento. Y esto va fuerte, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús nos llama también a nosotros al arrepentimiento. Somos pecadores y aunque ya estamos reconciliados con Dios, hay cosas que hemos hecho que no han cumplido la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? También tú y yo somos llamados a un arrepentimiento continuo. Y eso se llama una renovación según Romanos 12, 1 y 2. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es un cambio de mentalidad y el arrepentimiento también es un cambio de mentalidad. El arrepentimiento va al inconverso de dejar de ignorar a Jesús a creer en Jesús. Pero en el cristiano va de dejar de hacer ciertas cosas que no le encaminan a su santidad, a enfocarse en su santidad y en su buena relación con Dios. Entonces Dios nos está llamando a un cambio de mentalidad también. No maduramos automáticamente por tener la palabra. Ya me regalaron una nueva Biblia y ya soy maduro. No, tengo que leerla. Y más que leerla, tengo que practicarla. Acepté a Cristo y tengo una nueva relación con Cristo, pero no sé nada de Cristo. Entonces tenemos la oportunidad de compromiso a ese cambio. Y ahí pueden revisar cada día los avances de este mes. Termina bien el año, termina empujando fuerte. ¿Por qué? No, ya estoy en los últimos días, me voy de vacaciones. No, termina fuerte el año, termina mejor que los 11 meses anteriores. Empuja, habla de Cristo.
No recibimos reto la semana pasada en la conferencia misionera y parece que subimos hasta el top de la montaña, hasta arriba. Y muchas veces después de que pasamos una experiencia espiritual bien grande, me cansé, acabé agotado. No. Sigue creciendo, sigue adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, olvidando ciertamente lo que está atrás y me extiendo hacia adelante. ¿Cómo voy a terminar este año? Todos estos mensajes que vienen son enfocados en el nacimiento, la obra de Cristo, el Evangelio, enfocados en su renovación, en su perdón de pecados, en su nacimiento original, los cantos. Vamos a estar siendo invitados semana tras semana. ¿Qué voy a hacer con eso? Quiero leer en unas frases y con eso termino mi resumen. Jesús se relaciona intencionalmente con los pecadores, comparte la mesa con ellos, los llama a una vida nueva y diferente, confronta la religiosidad y manifiesta misericordia y el poder del reino. Y tú estás invitado a hacer lo mismo. Que no te preocupen si te llaman amigo de pecadores. A Jesús no le importó. No me vayas a confundir, no te estoy invitando a que practiques el pecado. Si te llaman amigo de pecadores, no es porque te vas a ir a meter y te vas a emborrachar o que vas a hacer un desmán. Si te llaman amigo de pecadores es porque eres pecador, pero no practicas el pecado. Que no te importe si te llaman comedor y bebedor por relacionarte con los pecadores. Ve y relaciónate con los pecadores. Háblales de Cristo, ámalos, modela a Cristo delante de ellos. Tú y yo somos pecadores. Y muchos éramos como ellos, según lo que dice el apóstol Pablo. Éramos como ellos en nuestros hábitos pecaminosos. Si Dios ha hecho la obra de misericordia en tu vida, hagamos uso de esa misericordia y de esa gracia que regenera para ganarlos para el reino de Dios. Cuando tengas oportunidad, última conclusión, ve tus cicatrices. En tus heridas. Aquí tengo en la nariz una fractura cuando mi mamá murió. Es un recordatorio de la gracia de Dios. Ve tus propias heridas y mira a tu alrededor cuántos enfermos que sus heridas no han cicatrizado, que no han sanado. Muéstrales a aquel que vino para sanar sus heridas espirituales. Su principal herida espiritual es la incredulidad y la perdición eterna. Permíteles conocer al que ama desde el corazón, al que ama desde el espíritu y al que puede salvar su alma del infierno. Vamos a orar. Amado Señor, cuántas gracias te damos en este momento por tu presencia en nosotros, Señor. Gracias, gracias Padre nuestro. Gracias por darnos el privilegio de tu salvación, por darnos tu amor, Señor, por darnos la oportunidad de estar sentados a tu mesa, por darnos el privilegio de llamarnos tus hijos, Señor, de saber que nuestros pecados han sido perdonados, Señor, porque Jesús vino a eso, Señor. Desde su nacimiento se relacionó con personas humildes, sin mucha educación, esos pastores que se gozaron de que alababan a Dios y decían con los ángeles, gloria a Dios en las alturas, de que recibieron un par de años después esa noticia a través de la estrella, que eran esos magos del oriente, y fueron y adoraron a un niño pequeño de unos 2 años. Personas pecadoras que tú transformaste por medio de tu misericordia y de tu amor, Señor. Y en esta época, con tanta necesidad espiritual, tú nos has encomendado la reconciliación. La reconciliación.
Señor, somos agentes de reconciliación, no de juicio, de reconciliación. Padre, ayúdanos este mes a reconciliar a través de Cristo a muchas personas, por favor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y mientras reciben sus elementos, por favor, les voy a pedir que inclinen su rostro y que mediten en lo que estamos reflexionando, lo que estamos aprendiendo. Y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Aquí estoy y te doy gracias. Agradecele al Señor. Hablando de estar sentado a la mesa con pecadores, dice Marcos que estaban sentados los 12, incluyendo el que le iba a traicionar, ¿verdad? Jesús no se espantaba, hermanos, de quién estaba sentado junto a él en la mesa. Estaba sentado Judas y hasta le dijo ahí unas palabras instructivas, ¿no? Lo que has de hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Dale. Jesús no tenía temor el día de mañana. Cuando tú sabes quién está contigo, tú sabes que puedes enfrentar cualquier situación porque Él es el que está contigo enfrentando la situación. No estamos solos. Y hoy es un privilegio que como familia en Cristo tenemos este momento para celebrar la Cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11 nos recuerda que la mesa del Señor es una invitación para todos. Y si tú estás aquí por primera vez y no tienes a Cristo, esta es una invitación para que tú te reconcilies con el Señor Jesucristo en esta mañana. La Cena del Señor no es una invitación para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero si tú no tienes a Cristo y esta mañana tú quieres entregar tu vida a Cristo, reconoce que has pecado. Reconoce que ese pecado no te permite entrar a su presencia. Para ello, Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y la Biblia dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. El Señor toca la puerta de tu corazón y te llama. Entrégate a Él y Él vendrá a ti y se dará contigo. Es una oportunidad. A los demás que ya conocemos a Cristo, este es un momento para celebrar la Cena del Señor como un acto de obediencia, como una ordenanza. Y es una oportunidad de estar también reconciliados con Él. Si hay algo en nuestro corazón donde no hemos valorado la sangre y el cuerpo de Jesucristo como el sacrificio perfecto, dice que si no lo valoramos, si no lo discernimos, estamos comiendo juicio. Entonces, tomemos el tiempo de discernir, en agradecimiento, valorar. Si hay algo que no está bien con algún hermano, ponte a cuentas. Tan pronto podamos aquí tener un momento, apártate y pide perdón, reconcíliate con tu hermano si ha habido alguna diferencia. La Biblia no nos dice que no va a haber nunca problemas, siempre va a haber dificultades, pero es un momento de reconciliarte con Dios y con tu hermano, y también la Cena del Señor. Valora lo que Cristo hizo, no lo menosprecies. Dice ahí el apóstol Pablo, porque yo recibí en 1 Corintios 11, de 23 en adelante, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cerrado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Estamos invitados a anunciar la muerte y la resurrección del Señor, y a anunciar también que Él viene, que Él regresa. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso tenemos que presentarnos con una actitud digna del Señor. Algunos me han dicho: pero es que no somos dignos. Y digo: nadie es digno, pero la actitud debe ser digna del Señor. ¿Por qué? Porque es una celebración en su honor. Y si yo me voy a presentar delante del Rey, tengo que hacerlo en las mejores condiciones posibles. Dice: por tanto, el versículo 28 nos dice la clave: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan. No dice pruébese y si se siente culpable ya no celebre. No, pruébese. Y dígale al Señor, como decía el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, examínese delante del Señor, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con Él. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaba los unos a otros, la comida otra vez, ¿verdad? La mesa, estamos en la mesa del Señor. Y es una invitación a presentarnos a la mesa en las mejores condiciones posibles, espiritualmente hablando. Todos tenemos nuestros elementos. Todos hemos hecho este proceso mental y espiritual de ponernos a cuentas con Dios. Yo espero que sí. Todos hemos hecho esta reflexión de valorar lo que Cristo ha hecho por mí, porque la palabra cena del Señor viene de una palabra que se llama eucaristos, acción de gracias en griego. Y es un momento de darle gracias a Dios. Si tú no puedes darle gracias a Dios en este momento, tal vez tienes que esperar unos segunditos más hasta que digas: ya le puedo dar gracias. Doy gracias a Dios por este momento. Doy gracias a Dios por mis hermanos, que puedo hacerlo como Iglesia Bíblica Cristiana de Villa de las Flores. Doy gracias por cada persona que me está rodeando en este momento. Gracias a Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Así es que dice ahí: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado como pan, y habiendo dado gracias, ¿qué hizo con el pan? Lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por estos momentos donde podemos poner este pan en nuestra boca, Señor. Este pan que representa tu cuerpo, Señor. No es tu cuerpo, es un recordatorio de ese sacrificio. Pero ese cuerpo que fue lastimado hasta la muerte por nuestros pecados, que fue traspasado en sus manos, en sus pies, que fue coronado con espinas, que fue traspasado en un costado, que fue flagelado con latigazos hasta el cansancio de los que lo castigaban, que fue desfigurado, deformado por los golpes, y todo por amor hacia nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor y tu sacrificio en esa cruz. Te damos gracias al comer este pan en el nombre de Jesús. Amén. Comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto, un día vamos a hablar de eso, como todo es más profundo. El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y antes de beber la copa, oremos dando gracias. Gracias, Señor, porque al tomar esta pequeña copa, recordamos, Señor, recordamos tu sangre que fue derramada en la cruz. Dice tu palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Gracias porque era necesario delante de tu justicia, porque no había otra manera en que pudiera haber perdón de nuestras faltas, Señor. Gracias porque a través de esa sangre nosotros somos lavados, somos limpiados, somos perdonados, somos restaurados, somos puestos en una posición de hijos privilegiada delante de tus ojos, no porque lo merezcamos. Señor, dichoso aquel cuyos pecados han sido perdonados, dice tu palabra. Gracias porque nuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio de un hombre. Así como por un hombre fuimos condenados por ese Adán, también por el segundo Adán, por Cristo, nosotros somos perdonados de nuestros pecados para salvación. Padre, nos alegramos porque estamos en tu mente, en tu corazón, por tener a Cristo en nuestra vida. Pero Señor, tú quieres que a esta mesa haya otros invitados también, Señor. Ayúdanos a recordar que tú estás ofreciendo salvación y vida eterna. Y que esa sangre que se derramó no solo es capaz de perdonar nuestros pecados, sino los de toda la gente que reconozca a Jesús como su Salvador. Gracias por esta copita y por este recordatorio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos. Dios, qué alegría, qué bendición. Qué bendición. ¿No está usted gozoso? Yo sí. Gracias a Dios. Gracias inmerecida, ¿verdad? Favor inmerecido. Muy bien, mis hermanos. Pues pasando a la última parte de los anuncios, rápidamente, ¿verdad? Un par de minutos. Quiero comentarles que el próximo domingo 14, bueno, todas estas 2 semanas antes de Navidad va a haber muchas actividades aquí en el local de la iglesia. Entonces, para que estemos enterados, tanto a unos hermanos que hacen la limpieza, como a los que colocan sillas, como los que nos coordinemos lo mejor posible. Próximo sábado, el día 13, el grupo pequeño de nuestro hermano César de los martes van a tener su reunión de fin de año, ¿verdad? Y creo que hicieron un cambio para la limpieza, entonces gracias por coordinar ya eso de antemano para que quede bien establecido. El domingo 14 es nuestra cena de Navidad, fin de año, ¿verdad? Y yo les animo a que inviten a alguien, que estén invitando a alguien a compartir. Va a ser un tiempo de celebración juntos, de gozarnos en el Señor y que podamos pasar un tiempo juntos. Es un tiempo de tener el culto vespertino, en este caso, solo en este caso, domingo 14. El culto va a ser en la tarde, a las 5 de la tarde, y vamos a también después de ese servicio, cantando himnos navideños, el mensaje totalmente apropiado para celebrar la presencia de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. También va a ser un mensaje muy enfatizado en el Evangelio. Vamos a comer juntos, entonces estamos invitados a traer un platillo y venir a compartir los alimentos. Así es que estamos invitados a que invitemos a alguien más, traigamos nuestros alimentos y un poquito más, porque seguramente si traemos invitados haya suficiente. Domingo 14 a las 5 de la tarde. Hay un cambio solo por este próximo domingo, ¿ok? Luego sigue el fin de semana siguiente. El fin de semana siguiente es el sábado 20. Sábado 20, algunos ya
habíamos escuchado de esto. Nuestros hermanos Abraham, hasta si quitan, Abraham y Angélica, nuestros hermanos están dando gracias por su matrimonio. Ellos ya son casados legalmente, ¿verdad? No crean que van a hacerlo, ya son casados legalmente y quieren compartir con nosotros y con su familia un momento de gratitud al Señor por esta vida matrimonial juntos. Entonces, a las 5 de la tarde, sábado 20, estamos invitados. Por favor de acercarse a ellos, por favor, para saber también, eso va a ser junto con el grupo que estamos organizando, que es el grupo de miércoles. Vamos a traer algunos platillos, algo para compartir aquí los alimentos. Es una acción de gracias muy sencilla, pero con mucho significado y con mucha bendición, ¿verdad? Por nuestros hermanos. Damos gracias a Dios por ellos que estamos trabajando en esta etapa de consejería y de fortalecer también este matrimonio y esta familia. Y también quiero decirles que el día 20 tenemos el servicio normal en la mañana, domingo 20, servicio normal, pero en la tarde tenemos una actividad especial igual evangelística. Algunos nos han comentado, nos han dicho que hacemos a veces poco evangelismo. Yo les quiero invitar a una actividad evangelística el día 20. Vamos a tener la proyección de un video corto, como de unos 40-45 minutos, sobre el nacimiento de Jesucristo. Y la idea es presentar el Evangelio. Ya tenemos la persona que nos va a ayudar a predicar el mensaje o a cerrar esta invitación, porque la película tiene un mensaje específico para estas fechas. Y vamos a tener también un tiempo aquí de una pequeña recepción al terminar, con un cafecito, con un momento de agradecimiento. Avísenos si alguien puede venir y también traer invitados, porque queremos hacer esto algo también especial previo a la víspera de la celebración de Navidad, ¿verdad? Porque mucha gente, algunos dicen, yo salgo de vacaciones o yo me voy. Si se van, no hay problema, pero hay muchos también que nos quedamos. Entonces tenemos la oportunidad de traer invitados para este día domingo 21 de diciembre a las 5 de la tarde. Entonces tenemos esta oportunidad. Y por último quiero preguntar si alguien nos acompaña por primera vez. Yo vi algunas visitas, algunas personas que no conozco sus rostros. Si gustan ponerse de pie, aquellos que nos estén visitando por primera o segunda vez, nos encantaría conocerles. ¿Sí? Sí, por favor, sus nombres. Ernesto. Gina. Nos da mucho gusto. Bienvenidos. Que Dios los bendiga. ¿Alguien más? ¿Perdón? ¿Sí? Mario. ¿O Mario? Mario, gracias a Dios por tu vida. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Todos somos ya de casa? ¿Sí? Ok. Entonces aprovechemos cuando terminemos para saludar a las personas que están ahí cerca de nosotros y para compartir un abrazo, una bienvenida, un motivo de oración. Los avisos de siempre, las actividades de la semana son los mismos, las actividades de esta semana todavía son iguales. Entonces podemos consultar siempre los grupos pequeños, el servicio de miércoles, los estudios de viernes y sábado, tanto de mujeres como de jóvenes. Esta semana no hay varones y los invito a que nos pongamos de pie, ¿verdad? Para terminar este punto. Vamos a buscar en nuestra Biblia el mismo pasaje que leíamos hace rato, ¿verdad? De Lucas. Lucas 5 del 29 al 32, todos juntos ahí. Lucas 5 del 29 al 32. Fue el mismo pasaje con el que mi hermano Adrián introdujo
mensaje. Y por cierto, damos gracias a Dios por nuestro hermano Vente por acá de él. Hemos estado orando por nuestros hermanos que nos han ayudado los jóvenes que nos han ayudado con las direcciones en estos días. Y vamos a, ahorita que terminemos, incluir en nuestra oración de término, ¿verdad? Lucas 5, 22 al 32. 5, 29 al 32. Todos estamos en la misma página, menos yo. Voy llegando. 5, 29 al 32. Dice la palabra de Dios así. Y Leví les hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios nos ayude a vivir como lo hacía Jesús, intencionalmente, empleando nuestros recursos. Si nos vamos a sentar a la mesa con alguien que no conoce al Señor, que tengamos la intención de modelar a ese Jesús que amaba, que aceptaba, que transformaba y que perdonaba, ¿verdad? Entonces, y también gracias a Dios por tu vida. Vamos a hablar. Padre, gracias por esta tarde, esta hora ya que está terminando la mañana y comienza la tarde. Gracias, Señor, por la bendición que nos das este día de honrar tu nombre, de venir y presentarnos delante de ti, Señor. Gracias por tus cuidados, gracias por tu amor y gracias por todas las cosas que nos das para hacer, que nos das a nuestra mano para llevar a cabo. Gracias también por la vida de Adrián, Señor, que hoy como parte de este grupo de jóvenes que nos ha estado ayudando a dirigir en este año, en esta segunda mitad del año. Padre, que tú sigas bendiciendo la vida de estos jóvenes. Hoy oramos por Adrián y oramos porque tú te manifiestes, Señor, en cada uno de los proyectos y pasos de su vida, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, Señor, y gracias por cada familia aquí representada, Señor. Bendecimos tu nombre, agradecidos estamos por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias porque nos has dado los recursos para que podamos vivir una vida plena en ti, Señor, y no me refiero a los recursos económicos, me refiero a la vida, la salvación, la palabra, Señor, la presencia del Espíritu. Y Padre, lo demás viene por añadidura, como dice tu palabra. Gracias por tu amor. Bendice a cada persona que está hoy aquí y llévale en el rojo de tu mano. Fortalece su vida, su corazón y su relación contigo. Te honramos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengamos un excelente inicio de semana. Bendiciones, gracias a Dios, que nos bendiga y que Dios nos guarde y nos dé su amor. Y nuestros hermanos de la comida nos esperan allá atrás con rica comida para seguir disfrutando juntos. También les quiero comentar, si alguien estuvo en la conferencia misionera o no estuvo y no llenó formatos, los pueden depositar en las cajas de las ofrendas allá atrás, por favor. Los formatos de promesa de fe y promesa de vida. Ahí no podemos comprar cajas de las ofrendas.